Buenas noches todos, ¿cómo están? Les quiero pedir disculpas. Les cuento que el domingo nuestra grabadora, que normalmente graba el audio del estudio, se apagó de repente y no quedó el estudio grabado de Romanos capítulo 6 de este último domingo, pero lo vamos a hacer esta noche. Así que espero que estén listos para escuchar de la palabra de Dios y, y, y listos para recibir algo especial del Espíritu Santo. Así que primero vamos a orar. Señor, venimos ante ti, Padre, en esta noche y entregamos, Señor, a ti todas nuestras cargas, Señor, todas nuestras distracciones, todos nuestros pensamientos, Señor. Venimos a ti, Señor, cansados, de pronto lastimados, sin esperanza, Señor. Te pedimos, Señor, que nos des descanso, Padre. Te pedimos, Señor, que tú nos hables esta noche a través de tu palabra. Habla a nuestro corazón, Señor. Muéstranos algo nuevo que tú quieres hacer, Señor, en nuestra vida. Te amamos y te alabamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pues queridos hermanos, si se acuerdan, el capítulo 5 de Romanos terminó de una forma muy interesante. En el versículo 20, el apóstol Pablo dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y eso es muy bonito, ¿cierto? Pero muchos pueden tomar ese versículo y confundirse. Y decir, pero espera, si hay más pecado, ¿significa que va a haber más gracia? ¿Significa que deberíamos pecar más para tener más gracia? Y de eso se trata estos primeros versículos del capítulo 6. El apóstol Pablo aquí quiere dejar todo muy claro y que no haya ninguna confusión. ¿Vamos a seguir pecando para que la gracia abunde? Vamos a ver aquí lo que él responde en esta primera parte del capítulo 6. Porque hermanos, nos acordamos que la gracia no es un permiso para pecar, es el poder de vivir libre del pecado. Eso es la gracia. Vamos a tener 3 puntos en el estudio de esta noche. El primero es, morimos con Cristo. El segundo, vivimos con Cristo. Y el tercero, somos esclavos de la justicia o somos libres de caminar en la justicia. Así que vamos a empezar en el primer versículo del capítulo 6 y dice, ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más de su gracia maravillosa? ¿Qué responde el apóstol Pablo? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Pablo anticipa esta pregunta de la gente y para que no quede ninguna confusión, Pablo lo dice muy claramente. ¿Debemos seguir pecando para que tengamos más de esta gracia hermosa? Absolutamente no. En griego, esa palabra absolutamente no es me genoito, que es un absoluto, es decir, no, cero, no quiero nada. Porque nosotros sabemos que la gracia nunca fomenta el pecado, nos da el poder para apartarnos del pecado. Eso es lo que nos da la gracia, el poder de apartarnos de vivir como esclavos bajo el pecado. Mira lo que dice Tito capítulo 2, versículo 11 dice, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos en este mundo maligno. Debemos vivir con sabiduría, con justicia y devoción a Dios. Me encanta esto porque dice, y se nos instruye. La gracia de Dios nos instruye, el Espíritu Santo nos instruye cómo debemos vivir, no como esclavos del pecado, sino como hijos de Dios, libres en la gracia de Dios, justificados por la obra de Cristo en la cruz. Así que vemos este primer punto. Por supuesto que no, dice el apóstol Pablo. Si estamos muertos al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Pero vemos muertos en Cristo, es nuestro primer punto. Y mira lo que dice el versículo 3.
Dice, ¿acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Podemos vivir una vida nueva. Aquí lo que Pablo está dando el ejemplo del bautismo es un símbolo de nuestra vida antigua muriendo con el Señor y siendo resucitada en una nueva vida espiritual. Aquí vemos que esta palabra sepultados habla de nuestra vida antigua, de nuestra vida que quedó atrás. Pero vemos la palabra resucitados habla de una vida que comienza de nuevo, una nueva vida. Hermanos, tú ya no eres quien eras antes, tú ya no eres quien solías ser. Deja de vivir como el antiguo yo. Deja de vivir como esa persona de esos tiempos atrás. Es muy bonito ver que cuando uno viene a una relación personal con Cristo, uno no solo cambia. Dios no solo cambia nuestros corazones, sino los transforma. El cristiano no es restaurado solamente, sino resucitado espiritualmente. Estábamos muertos antes, caminando por este mundo muertos espiritualmente, pero somos resucitados espiritualmente con Cristo Jesús y un día seremos resucitados físicamente en Cristo Jesús también. Y estamos esperando esa promesa también, nuevos cuerpos glorificados. Me encanta lo que dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, uno de mis favoritos. Dice, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Deja de vivir como esa persona que eras antes. Ya no eres así. Ya tienes una nueva vida. Sigue adelante. No deje que el enemigo te mienta y que te haga sentir que tú sigues igual, que tú no has cambiado, tú sigues igual, tú eres la misma persona. Nosotros sabemos que eso no es cierto, que el Señor ha hecho una obra en nosotros, una obra hermosa en nosotros. Entonces, sigamos en el versículo 5, donde dice, dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados con Él, como Él. La nueva vida no es solo una teoría ni algo que podemos decir es una bonita idea, es una realidad. Somos resucitados espiritualmente ahora y físicamente en el futuro. Juan 14:19 dice, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Ustedes también vivirán, eso nos dice el Señor. Versículo 6 dice, y sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, versículo 7, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Me encantan estos dos versículos porque hay tanto de qué podemos hablar. Cuando habla de este antiguo ser, de este viejo ser, era lo que éramos antes de Cristo. Cuando habla sobre crucificado, significa que ha sido eliminado. Y cuando habla sobre ser liberados, significa que el pecado ya no tiene derecho sobre nosotros, ya no tiene poder sobre nosotros. Aún vamos a luchar, pero ya no somos esclavos. Te quiero dar una pregunta. ¿Qué mentira te dice el enemigo para hacerte sentir que aún estás atrapado? ¿Qué mentira te está diciendo el enemigo en tu vida para hacerte sentir que aún eres esclavo? Que aún eres esclavo. Mira lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 1. Dice, para libertad nos ha libertado Cristo. Manténgase pues firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. No vuelvan a esas cadenas, no vuelvan a esos viejos pecados, no regresen a eso si Dios ya los ha liberado. Deja de pensar como un esclavo.
Deja de tener esa mentalidad de esclavo del pecado. Vive como alguien que ha sido resucitado con Cristo. Vive como alguien que ha sido resucitado con el Señor. Algo muy interesante, y conté esta historia el domingo. A mí me encanta estudiar la historia, y una de las historias más interesantes es la historia americana, sobre más que todo la guerra civil, hablando también de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Pero durante la guerra civil, vimos que después de la guerra civil fueron liberados miles y miles de esclavos en los estados del sur de los Estados Unidos. Pero algo muy interesante es que estas personas habían sido esclavas todas sus vidas, que aún después de haber sido liberados, aún de haber sido dados su libertad, se comportaban aún como esclavos. ¿Qué significa? Le temían, no miraban a la gente a los ojos, se agachaban, caminaban derecho. Y había un dicho en el sur que decía, mira, nos quitaron los esclavos, pero aún los tenemos, porque nadie trabaja más duro que una persona que antes fue esclava, porque siguen con ese pensamiento de que aún están como esclavos. Les cuento una historia chistosa. Cuando yo estuve en la Marina en los Estados Unidos, después de 3 meses de entrenamiento, fue muy curioso porque en esos 3 meses te completamente derrumban, te destruyen y te vuelven a construir de acuerdo a lo que la Marina necesita. Pero te quitan completamente el yo. Yo ya no pensaba, solo obedecía. La Marina dice que la descripción de disciplina significa la inmediata obediencia a órdenes. Si tu sargento te dice salta, tú saltas. Se dice tírate al piso, te tiras al piso. Ellos no querían gente que pensara, ellos querían gente que obedeciera. Me decían cuándo levantarme, cuándo dormir, cuándo ir al baño, cuándo comer, cuándo cepillarme los dientes. Todo me lo decían. Qué ponerme. Y después de 3 meses me dieron unas semanas de vacaciones. Y yo creo que mi mamá también se ríe de esto porque cuando yo regresé en esas 2 semanas, yo me acuerdo que me senté así en mi cuarto y no hacía nada. No comía, no iba a ningún lado por esos primeros días. Me sentí tan extraño porque no sabía qué hacer. ¿Sabes qué? Aún me sentía como un esclavo a esos sargentos que controlaban mi vida completo, que controlaban cada una de mis acciones. Pero muchos de nosotros estamos aún viviendo, pensando y comportándonos como esclavos cuando ya hemos sido libres, liberados por Cristo. Deja de pensar como esclavo. Rompe ese ciclo y pensamiento que tú tienes en tu mente, que el Señor te ha liberado. Has muerto con Cristo. Ya no vives tú, pero Él vive en ti. Ya has muerto con el Señor. Nuestro segundo punto es vivimos con Cristo. Primer punto, morimos con Cristo. Segundo punto, vivimos con Cristo. Versículo 8 dice, y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Versículo 9, estamos seguros de eso. Me encanta eso. Si lo están subrayando, subraya eso. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. La muerte no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado, pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Hermanos, Cristo murió solo una vez por el pecado, pero ahora vive para siempre. Debemos vivir en esa victoria, debemos vivir en la victoria que Cristo Jesús pagó y ganó por nosotros. Vivamos en esa victoria. De eso podemos estar seguros. En este mundo no podemos estar seguros de muchas cosas, ¿cierto? Vemos la inseguridad alrededor de todos nosotros. Vemos tanta violencia, tanto crimen, vemos corrupción, vemos gobiernos, vemos cosas y nos dan una inseguridad.
Pero como dice versículo 9, estamos seguros de eso. Estemos seguros que el Señor ganó la victoria por nosotros, que ya la pagó, que la obra está hecha y que la gracia de Dios, esta gracia maravillosa, es nuestra. La podemos recibir. La gracia, el perdón, la vida eterna, solo tenemos que recibirla, porque Dios, Cristo Jesús, ya la ha dado. Así que continuamos en el versículo 11, donde dice, así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Me encanta esta palabra, considerarse, considerarse. Esta palabra también es una palabra que en griego es logizomai, que es un cálculo de fe, pero es una forma muy es como decir, ya es un hecho. Yo sé que estoy muerto al poder del pecado. Yo lo creo y lo considero como hecho. Eso es lo que significa esa palabra. Y qué bonito, porque no es solo un sentimiento, sino es una verdad que debemos creer en nuestra vida. Ya no eres prisionero del pecado, eres hijo, eres hija de Dios. Vive en esa victoria. Cada día recuerda este versículo, versículo 11. Así que también deberíamos considerarnos ya muertos al pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Amén. Yo soy libre. Dilo, yo soy libre. Recuérdalo. Porque el enemigo va a tratar de mentirte, va a tratar de meterte en la cabeza que aún no eres libre, aún estás pasando por esta cosa, aún estás lidiando con esta situación. Eres libre, el Señor ya ha hecho la obra, tenemos victoria en Él. Me encanta lo que dice el Señor en Juan 8:36, dice, así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. ¿Te ha liberado el Señor? Vive en esa victoria, vive en esa libertad, deja de vivir como un esclavo. Versículo 12, continuemos. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios. Subrayen eso. Entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una nueva vida. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Hermanos, el pecado quiere gobernar nuestra vida, pero solo cuando nosotros lo dejamos, ¿cierto? El pecado reina y gobierna nuestra vida, pero nosotros lo tenemos que dejar. Le damos permiso, pero si nosotros entregamos nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestro tiempo a Dios, no hay lugar para el pecado. No le damos tiempo, no le damos espacio, pero cuando le damos permiso al pecado, ahí es cuando empieza a gobernar nuestra vida. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31 dice, todo lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios. Cuando el apóstol Pablo dice en el versículo 13, entréguense completamente a Dios, te quiero hacer esa pregunta. ¿Te estás entregando completamente a Dios? Quiero que hagas una lista el día de mañana y cada hora escribe lo que has hecho en esa última hora. Al final del día, yo te digo a quién le estás sirviendo. Si estás sirviendo a Dios o si estás sirviendo tu carne, estás sirviendo a los demás, debemos ser muy serios con eso. A mí me encanta que los celulares ahora te dicen cuántas horas estás pasando al final, o de pronto al final de la semana dice, tú pasaste 6 horas diarios en tu celular. Y siempre le da un poco de vergüenza, como Dios mío, ¿pero qué fue eso? Yo no estuve en mi celular 6 horas, eso es casi un día laboral completo.
Pero la realidad es que no nos damos cuenta cuánto tiempo nos quita el celular, cuánto tiempo nos quitan las películas, los shows, las redes sociales, cuánto tiempo le roban al Señor. Y les quiero hacer ese reto. Entréguense completamente a Dios, no a medias, no solo los domingos o los miércoles o cuando Chachi sube un video, pero entréguense completamente a Dios todos los días. Y vas a ver que tu vida va a cambiar. Y vas a ver que tus pensamientos van a cambiar. Porque ya no vas a vivir como un esclavo o una esclava. Ya no vas a vivir derrotado. Ya no vas a vivir avergonzado, sino vas a vivir en victoria, en libertad y en la gracia de Dios. Versículo 14. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo la exigencia de la ley, en cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. Hermanos, la gracia lo cambió todo. La gracia de Dios lo cambió todo. Nosotros no obedecemos para obtener el amor de Dios. Nosotros obedecemos porque somos amados por Dios. Es el amor de Dios que nos trae el arrepentimiento. Es el amor de Dios que nos trae a servirle y a entregarle nuestra vida a Él. Pero debemos entender que la gracia, aunque cambia todo, no es permiso para pecar. Y me encanta lo que dice Charles Spurgeon. Dice, la gracia no es un permiso para pecar, es el poder para vencerlo. Para vencerlo. Así que vemos en nuestro primer punto, muertos con Cristo. En nuestro segundo punto, vivos con Cristo. Y en nuestro tercer punto, libres para caminar en justicia. Ya que estamos vivos con el Señor, tenemos la libertad, el privilegio y el honor de caminar en justicia. Versículo 15 dice, ahora bien, eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley. Claro que no. Me encanta que el apóstol Pablo hace una referencia parecida al primer versículo de este capítulo, pero este es un poco diferente, porque este ahora dice, no, pues si tú me quitas la ley, ya puedo hacer lo que se me dé la gana. No es cierto. Esa misma pregunta se le pueden hacer, digamos, por ejemplo, si en la carretera vienen los policías y quitan todos los señales que dicen 60 o 45 kilómetros por hora, ¿qué piensas que va a hacer la gente? Van a manejar como locos, ¿cierto? Hay una autopista en Alemania que se llama el Autobahn, donde dice no tiene límite de velocidad. Y es una locura cuando uno ve esta carretera y está manejando. Y era muy chistoso cuando estaba con mi esposa en Europa. Estuvimos manejando en esta carretera y yo alquilé un carrito, era un Renault, pero definitivamente no era rápido. Y yo me acuerdo que me ponía tan bravo porque venían estos Ferraris y Lamborghinis y ¡pum! Me pasaban así como loco y lo asustan a uno. Y yo me acuerdo que en un momento yo traté de pasarme de un camión grande y claro, justamente tenía ahí un Ferrari detrás mío, ahí pegadito. Así que yo prendo el parabrisas, el limpiador de brisas y el agua sale y claro, ahí sí se va el carro detrás. Pero muy chistoso porque si quitamos la ley, nuestra respuesta natural es pecar, ¿cierto? Ya no hay ley, voy a hacer lo que se me dé la gana. Pero ¿qué dice aquí el apóstol Pablo? ¿Debemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Claro que no. ¿No se dan cuenta que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? ¡Wow! Uno se convierte esclavo de todo lo que decide obedecer. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. La gracia nunca es una excusa, pero siempre una invitación a la santidad. No te confundas. Esta no es una gracia barata, esta no es una gracia que podemos usar así de la forma de conchudo, de decir, voy a pecar, pues porque tengo la gracia de Dios. Porque de esa manera nos convertimos esclavos nuevamente del pecado.
como vemos aquí. Nos convertimos siervos de lo que obedecemos, ya sea el pecado o Dios. Mateo capítulo 6, versículo 24, el Señor Jesús dice algo muy interesante. Dice, nadie puede servir a dos señores, pues menosprecia a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Y aquí hace este ejemplo muy cierto. Nosotros no podemos tener dos maestros en nuestra vida. No sé si en tu trabajo de pronto te ha tocado donde tienes tú dos jefes en la misma oficina. ¿Cierto que un jefe te cae mejor que el otro? Tú dices, no, ese otro es bien gruñón, ese siempre me hace trabajar tarde, me hace entrar los sábados, pero el otro sí es buena onda, ese sí me gusta. Qué chistoso, que naturalmente no podemos tener dos amos. Y de la misma manera que Jesús dice, no podemos servir a Dios y también a las riquezas. ¿Por qué? Porque donde está nuestro corazón, allá es donde está donde está nuestro tesoro, allá es donde está nuestro corazón. Si nuestro tesoro está en las cosas de este mundo, te vas a enfocar en ganar más dinero, te vas a enfocar en crecer tus riquezas, pero si tu tesoro está en el Señor, allá es donde está tu vida, sirviendo a Dios, caminando en victoria, trayéndole gloria a Él. Y eso lleva a una vida recta. Versículo 17. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Se han hecho esclavos de la vida recta. El Evangelio transforma el corazón. No eres un esclavo tratando de ser libre. Escuchen, tú no eres un esclavo tratando de ser libre. Eres una persona libre aprendiendo a caminar en esa libertad. Estamos aprendiendo a caminar en la libertad que Dios nos ha dado. Salmo 51, versículo 10, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Recuerda, tú ya no eres un esclavo, eres libre. Estamos aprendiendo a caminar en esa libertad, a caminar en esa santidad. Y ese es un proceso que Dios hace cada día a través de la oración, a través de pasar tiempo en las Escrituras, escuchando de Dios, a través de ir a la iglesia y tener comunión, coinonía con otros creyentes, con otra familia en Cristo. Esto trae a una vida recta. Esto te ayuda en este caminar, en este proceso de santidad. Eso es un proceso. Versículo 19. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Hablamos de ese proceso de santificación. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. Hermanos, antes nos entregábamos por completo al pecado, pero ahora Dios nos invita a entregarnos completamente a Él. Y quiero que piensen en esto. ¿Eres tan apasionado por la justicia de Dios como cuando eras tan apasionado por el pecado? Muchas veces nosotros, cuando pensamos en nuestro pasado, uno dice, wow, a mí me encantaba hacer eso, yo siempre estaba en eso. De pronto te gustaba rumbear y estabas ahí te sabías todos los bailes y todo el mundo dice, uy, esa persona rumbera, eso sabe todo, y te entregabas del todo a eso. Pero tienes esa misma pasión por Dios, tienes ese mismo deseo, ese mismo anhelo por las cosas de Dios. Les soy sincero, cuando yo me hago fan de algo, me vuelvo un poco fanático. A mí me encantan algunas cosas.
Por ejemplo, mi deporte favorito, aunque soy colombiano y estoy aquí en Colombia, no es fútbol, es sumo. Sí, los gorditos japoneses luchando en el ring. Y hace 6 años empecé a estudiar y a ver el sumo y quedé pero enganchado. Y es chistoso porque mi esposa se ríe algunas veces porque cuando veo los torneos me gusta verlos en vivo y cuando es la mañana en Japón, son las 3 o 4 de la mañana aquí del día anterior, así que es un tiempo muy largo y claro, yo ahí viendo. Pero me pregunto, ¿soy tan fanático por esas cosas como las de Dios? Yo quiero pensar que soy más fanático por las cosas de Dios. Quiero escuchar más del Señor, quiero aprender más del Señor. Sí, las cosas son bonitas y sí es bonito poder estar apasionado por un deporte o algo, pero que nada quite el lugar de Dios en tu vida. Y si lo está quitando, hermanos, eso se vuelve un ídolo y te vuelves un esclavo de ese ídolo. Ten mucho cuidado y pídele como el rey David pidió, crea en mí un nuevo corazón, pon un espíritu recto. Pídale al Señor que te ayude. Si hay algo en tu vida que está tomando ese lugar de Dios, no te vuelvas un esclavo a eso. Vive en libertad. Mira lo que Jesús dice cuando le preguntaron a él, ¿cuál es el mandamiento más grande? Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22:37. ¿Estás amando al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente? Les digo algo, que Dios no quiere solo la mitad de nuestro corazón. Dios no quiere solo cuando nos sobra tiempo. Para Dios no son las obras. Él merece todo, porque lo ha dado todo por nosotros. Continuemos, ya casi terminamos. Versículo 21 dice, ¿y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Pablo nos llama a mirar atrás, a nuestro pasado, y preguntarnos, ¿el pecado de nuestra vida valió la pena? Ese tiempo donde la pasábamos chévere y pensábamos que la estábamos disfrutando, ¿valió la pena? ¿O fue solo un placer momentáneo? Porque la vergüenza y el vacío siempre duran más. Tú piensas, hoy la voy a pasar re chévere por un tiempo. Pero ese vacío, esa vergüenza y esa tristeza va a durar mucho más que ese corto tiempo de placer. Acuérdense de eso. Siempre es importante darse cuenta de dónde Dios nos ha sacado y a dónde Dios nos tiene hoy. No para mirar con anhelo atrás, no para decir, ay, me acuerdo qué tiempos tan chéveres donde la pasábamos, sino para poder decir, wow, Dios, gracias por sacarme de ahí. Gracias por traerme a una nueva vida. Algo que compartí en el domingo que para mí fue muy vergonzoso es cuando yo estaba en el ejército allá en la base, había un pueblito afuera de la base. Y tú sabes, la cosa más popular con gente y soldados es los bares. Y eran cuadras y cuadras llenas de bares. Y a mí me conocían en esos bares. Yo tenía una reputación y no era una buena, porque cuando yo me emborrachaba me ponía violento. Y eso es algo que para mí es vergonzoso admitir, pero me alejé de Dios por mucho tiempo. Y en ese estado de estar violento y de tener ira y de cambiar a ser una persona completamente diferente, lastimé a muchas personas, dañé muchos lugares, tiré una silla por una ventana, me arrestaron, fue terrible. Y me dieron una restricción donde no podía yo, una orden de corte donde yo no podía entrar a la mitad de los bares que habían ahí, ni me dejaban entrar a 20 metros de ese lugar. Y años después, cuando le entregué mi vida al Señor, con mi esposa, mi tía viene y nos dice, chicos, le vamos a celebrar el cumpleaños a una de las primas. Vamos a hacerlo en la playa, en el pueblo de Oceanside. Y allá es donde están los bares.
El momento que yo escuché eso, yo le dije a mi esposa, yo no voy a ir allá. Y Angélica dijo, pues ¿cómo así? Si es el cumpleaños de tu prima, yo nunca puedo volver allá. Porque me da una vergüenza de mirar esos lugares donde cada lugar que yo veía me recordaba de las cosas que solía hacer, que la persona que yo antes era, de la persona que Cristo resucitó porque yo estaba muerto. Y me da vergüenza. Y lo conté el domingo, me hubiera gustado haber podido tener la fortaleza y el coraje de entrar a cada uno de esos lugares y pedir disculpas y pedir perdón por las cosas que yo hice, por las personas que yo herí, por los daños que yo causé. Pero no fui lo suficiente fuerte. Pero esto sirve para recordarnos que cuando miramos a nuestro pasado y analizamos el pecado, que nosotros no lo vemos con ojitos así tiernos y cariñosos, no. Nuestro pasado es un pasado feo. Trae vergüenza solamente. Y eso solo trae a la condenación eterna. Ese estado de estar muerto, separado de Dios, es una condenación eterna si no recibes la gracia y el perdón de tus pecados por Cristo Jesús. Así que mira atrás, pero no con ojos que extrañan esos viejos tiempos, sino mira por lo que realmente es. Tiempos de vergüenza, tiempos de dolor, tiempos de confusión, tiempos de depresión. Y mira ahora donde Dios está obrando en tu vida, lo que Dios está haciendo. Y sí, vas a pasar por tiempos difíciles, vas a pasar por dificultades. Como les dije, no somos esclavos, pero aún seguimos luchando. Pero ahora tenemos algo. Tenemos gracia y tenemos paz que sobrepasa todo entendimiento que nos da Dios. Tenemos esa compañía, ese perdón y ese gozo que Dios nos da. Así que vemos que el placer, aunque es momentáneo, la vergüenza y el vacío duran mucho, mucho más. Ojo. Versículo 22 dice, pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Hermanos, tú fuiste salvado para algo mejor. Tu vida antigua, déjala atrás. Tú fuiste salvado, tú fuiste restaurado, perdonado para algo mejor, para santidad ahora y vida eterna para siempre. Versículo 23, y terminamos con este versículo. Pues la paga que deja el pecado es la muerte. Ese es el resultado o la consecuencia del pecado es la muerte. Pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. El pecado da muerte, pero Dios da vida. Esta vida no se gana porque no la merecemos, pero se recibe por gracia en Cristo. Te voy a preguntar algo. ¿A quién estás obedeciendo hoy? ¿Al pecado o a Cristo? ¿De quién eres esclavo? ¿Quién es tu amo? ¿El pecado, el mundo, los placeres momentarios o Dios que trae vida eterna y perdón de nuestros pecados? Vive una nueva vida. Si Dios te ha dado una nueva vida, vive esa nueva vida. Romanos capítulo 6 no solo nos informa, sino nos transforma. No se trata de esforzarnos más, sino de creer más profundamente. Tenemos que romper ese ciclo de pensamiento esclavo, de que tú ya no eres un esclavo. Rompe ese pensamiento y vive como la persona libre que eres, como esa persona que Dios ha liberado. Vive en esa libertad. Eres muerto al pecado, estás vivo en Cristo y eres libre para caminar en justicia. Esos son nuestros 3 puntos de esta noche. Muertos al pecado, vivos en Cristo y libres para caminar en justicia. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. Guarden este versículo en su corazón de la forma que yo lo guardo en el mío.
De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y déjalas allá. Así que todas son hechas nuevas. Tú no eres la misma persona que eras antes. Eres una persona nueva en Cristo Jesús. Vive en esa victoria, vive en esa libertad. Hermanos, que el Señor los guarde y los bendiga y que llene su corazón de paz. Que llene su corazón de paz. Y si el enemigo te está tratando de decir que eres la misma persona, que estás en lo mismo lugar, que aún eres esclavo, que aún eres prisionero, recuérdale que Cristo Jesús nos ha liberado, te ha liberado, me ha liberado, y que somos libres por su gracia. Y si el Hijo te ha liberado, verdaderamente eres libre. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra. Te damos gracias, Señor, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por tu ayuda cada día, Señor, porque aún seguimos luchando. Aún seguimos, Señor, enfrentando dificultades, Señor, enfrentando tentación, enfrentando mentiras del enemigo. Señor, ayúdanos a caminar seguros de que tú has hecho una obra en nuestra vida, de que ya no somos esclavos, de que ya no estamos muertos, sino que somos vivos y somos libres en Cristo Jesús. Te damos las gracias por esta noche. Te pido que tú estés con cualquier persona que esté escuchando este mensaje, Señor. Si aún están bajo las cadenas, Señor, bajo el yugo del pecado, bajo la esclavitud, Señor, Padre, brilla esa luz en su vida. Dale a conocer, Señor, de tu gracia increíble, maravillosa y preciosa, que no se gana, Señor, sino que se recibe como un regalo. Padre, te damos gracias por tu maravillosa gracia, por el perdón de nuestros pecados. Gracias por lo que estás haciendo en nuestra vida, aún en el dolor, aún en la confusión, aún en esta tormenta. Tú estás obrando, Señor, y eres fiel. Te damos gracias, Padre. Oramos también por cualquier persona que esté enferma, Señor, que tú traigas sanidad sobre su cuerpo, sanidad sobre su hogar, Señor. Restaura matrimonio, restaura hogares, Señor, relaciones entre padres, relaciones entre hijos, esposos y esposas, Señor. Trae, Señor, paz a nuestros corazones. Ayúdanos a vivir completamente entregados a ti, Señor. No con un pie adentro y un pie afuera, Señor, completamente entregados, Señor. Te damos gracias, Padre, y pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga y los guarde. Este miércoles, no se olvide, tenemos nuestro estudio en Nehemías. Espero que nos acompañen y seguimos aquí, seguimos adelante. Que Dios los bendiga y los guarde. Chao.